Un buen día a todos los espectadores. Mi nombre es Darwin Chávez Guima. Actualmente soy estudiante de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. En esta oportunidad, en la asignatura de Ecología, estamos realizando un resumen y análisis de artículos científicos englobados y generalizados a nivel nacional. En esta oportunidad me tocó exponer, resumir y analizar el tema de diversidad y abundancia de primates en bosques de baja y alta perturbación humana de los Chilchos, Amazonas, Perú. Comenzamos. En los bosques montanos de la Amazonía nororiental habitan no menos de 7 especies de primates. Entre ellas tenemos al Lagotrix flavicauda y Aotus mykonax, que son endémicas, tanto que las demás especies, entre ellas Ateles belzebuth y Alouatta seniculus, categorizadas como en peligro. Las poblaciones de primates que habitan en bosques montanos están expuestos a la constante reducción y pérdida de sus hábitats por la acelerada deforestación para los fines agrícolas, causando de esa manera disminución de sus poblaciones, además de que estas perturbaciones afectan más a los primates que dependen de la vegetación arbórea para sus actividades de locomoción, alimentación, descanso, juegos, entre otros. En bosques montanos, aun conociendo la existencia de otras especies de primates, los estudios fueron orientados en las especies Lagotrix flavicauda y la Aotus mykonax. La mayoría de ellos conducidos en las regiones de Amazonas y San Martín, y están referidos principalmente a aspectos ecológicos, tamaño de grupo, distribución geográfica, entre otros. Ok, ahora referidos a los chilchos, bueno, esta está ubicado en el lado amazónico de la cordillera nororiental. La única referencia de esta área es el inventario de mamíferos realizados por Barrios et al. 2003, quienes reportaron 6 especies de primates, entre ellas la Lagotrix flavicauda, Aotus mykonax y la Teles belzebuth, pero no proporcionan información acerca del tamaño de grupo y abundancia. La carencia de información sobre el estado actual de los primates que habitan en los chilchos fue lo que motivó a estos investigadores a la conducción de este estudio, cuyo objetivo estuvo orientado a estimar la densidad poblacional en bosques de baja y alta perturbación antrópica. El estudio fue conducido de junio a julio del 2017 en 6 sitios de muestreo distribuidos en 3 sectores. Dando más realce al área de estudio, fue comprendido los bosques de los Chilchos, como bien mencioné, perteneciente a la región Amazonas, donde se encuentra el área de conservación privada ACP. Al fin de comparar la diversidad y abundancia de primates en bosques de alta y baja perturbación humana, en el área de estudio fueron definidos como sectores de muestreo. La de baja perturbación están las hamacas y la meseta, ubicados entre los ríos Banco Lejía y margen derecha del río Lejía, y en ella los sitios de muestreo están relacionados, por ejemplo, la Cueva Tranquilo, el Maquisapa, la Quebrada Chibé y la Cueva Lejía. Todo esto está relacionado a los sectores La Maceta y las Hamacas en un nivel de perturbación bajo. Y como alta perturbación está en el sector Las Palmas, y en ella se realizó sitios de muestreo en Pomalca y Chilchos, localizado entre los ríos Chilchos y Polmaca. Dando un mejor realce con respecto a las áreas y sectores de investigación, aquí, como podrán observar en la imagen, tenemos los 3 sectores donde se realizó la presente investigación. En primer lugar tenemos el bosque primario de baja perturbación en el sector de las hamacas,
Esta más que todo se encuentra, como bien mencioné, al interior del ACP, Los Chilchos. Como segundo sector tenemos el bosque residual de una alta perturbación humana en el sector llamado Las Palmas, Los Chilchos. Y como tercer sector tenemos, podemos observar en la imagen, unas mulas cargando los materiales de campo y alimentos del Palmira hacia Los Chilchos. Pasando al siguiente punto, ahora hablaremos con respecto a los materiales y métodos. Estos fue utilizado por censos, por transecto lineal. Para este propósito, en cada sitio de muestreo fueron abiertos 4 trochas, cuyas longitudes variaron desde 0.3 a 3.5 kilómetros, en donde las trochas tuvieron como punto de inicio el campamento de las investigaciones del investigador y direccionadas hacia los 4 puntos cardinales, intercalada. Los censos fueron de ida y vuelta desde las 7 de la mañana a 4 de la tarde, diurno, es decir, durante el día, y desde las 6:30 hasta las 9 de la noche en grado nocturno. 2 equipos integrados por un investigador y un guía de campo se movilizaron simultáneamente a lo largo de los transectos a una velocidad promedio de 0.7 km por hora, tanto en horario diurno como nocturno. Además, mencionar que cada vez que un grupo de primates fue avistado, se procedió a anotar en la libreta de campo los siguientes datos. Entre ellos tenemos el hora de contacto, la especie aproximada, el tamaño de grupo, como fue posible en el conteo completo, además de la distancia perpendicular del primer animal avistado al transecto, es decir, la medida con una cinta métrica de 30 metros. Además también la altura en el estrato vertical del bosque, también la actividad al momento de su detección y la presencia si estuvo la presencia de juveniles e infantiles, además también el tipo de vegetación circundante y las coordenadas del punto de contacto mediante el uso de un GPS de 72H marca Garmin. Además, adicionalmente mencionar que se anotaron datos relacionados al nivel de perturbación del bosque y las actividades antrópicas que se desarrollan. En total, con respecto a la metodología, en total se han recorrido 402 kilómetros, equivalentes a 602 horas de censos. De ellos, 282 kilómetros correspondido a los censos diurnos y el resto a los nocturnos, como podrán observar en la tabla de longitud por kilómetros por sitios de muestreo durante los censos, tanto diurno como nocturno, en Los Chilchos. Como podrán observar en el sector La Maceta y Las Hamacas, en donde engloba los sitios de muestreo Cueva Tranquilo, Maquizapa, Quebrada Xivé, Cueva Lejía, tuvieron una longitud o recorrido diurno aproximado de 28, 31, 98 y 12 kilómetros, y nocturno una decadencia entre 12 kilómetros, 13 kilómetros, 45 kilómetros y 12 kilómetros. Y el esfuerzo por horas censadas, en diurno tenemos de 43 horas Cueva Tranquilo, Maquizapa 40 horas, Quebrada Xivé 159 horas y Cueva Lejía 21 horas. Por otro lado, tenemos en Las Palmas, en donde el sitio de muestreo, los Pomalca y los Chilchos, tuvieron una longitud o kilómetro de recorrido de 68 y 45 horas, tanto diurno, y en nocturno unas 23 horas como 16 horas. Un total de 120 horas, tanto en los dos sitios de muestreo. Como siguiente punto hablaremos ahora acerca de los resultados. Con respecto a las especies identificadas, en 402 kilómetros de longitud recorrida fueron observados 63 grupos pertenecientes a 5 especies de ellos. Entre ellos tenemos a 50 agrupados en 4 especies, donde se observaron en bosques de baja perturbación,
y solamente 13 grupos pertenecientes a igual número de especies en bosques de alta perturbación. El mayor registro tanto en bosques de baja como de alta perturbación fue para la Aotus mykonax, con 31 grupos, equivalente al 49% del total, seguido por la Ateles belzebuth con 17 grupos registrados, mientras que la Lagotrix flavicauda fue la menos observada, con solamente un grupo. Como era de esperar, la Ateles belzebuth no fue registrado en esta investigación en bosques de alta perturbación, lo que indica su alta susceptibilidad a las alteraciones de su hábitat. En el caso de la Lagotrix flavicauda, la carencia de registros en bosques de baja perturbación indicaría su escasa presencia, o quizá por la presencia de la Aotus mykonax, cuyo tamaño promedio de grupo fue de 2 a 6. No, me refiero cuya presencia de la Ateles belzebuth, y ya que mayormente es su mayor competidor por el espacio y recursos alimenticios. Grupos más grandes se observaron en Cebus iuracus, un tamaño promedio de 17 individuos, un rango de 12 a 22, y está seguido de la Ateles belzebuth con un tamaño promedio de 14.5 individuos, entre un rango de 6 a 26 individuos. Caso contrario a los anteriores ocurrió en la Alouatta seniculus con 4.6 y de rango de 3 a 6 individuos, y en Aotus mykonax, cuyo tamaño promedio de grupo fue de 2 a 6 y el rango de 2 a 4 individuos. Como siguiente punto, como podemos observar en un cuadro de proporción y número de grupos de primates observados por nivel de perturbación en los chilchos. Entre ellas tenemos un total de 5 especies. Por ejemplo, en un nivel de perturbación bajo, la Ateles belzebuth presenta un número de grupos 17, es decir, un 34%. Es decir, que la Ateles belzebuth se encuentra en un nivel de perturbación humana bajo. También tenemos a Lagotrix flavicauda, que esta fue identificada en un nivel de perturbación alto con solo un número de grupos equivalente a un 8%. Pero en nivel de perturbación bajo no se encontró esta especie, Lagotrix flavicauda, porque está en circulación, porque está en mayor cercanía con la perturbación humana debido a su mal ambiente, ¿no?, que presentan esta especie con relación a los humanos. También tenemos a la especie Alouatta seniculus, que presenta un nivel de perturbación de 6 grupos con un margen del 12%, y en perturbación alta presenta un grupo con un margen de 8%, al igual que la Cebus yucarus, un grupo de 6 conformado por un 12%, y con un número de perturbación alto de un grupo al 8%. También tenemos a la Aotus mykonax. He aquí el nivel de perturbación bajo. En esta especie se encuentra una mayor diversidad de grupos de esta especie con un margen de 42%. Y además en el nivel de perturbación alto se encuentra también en un margen del 76%, ocupando 10 grupos. Eso quiere decir que la Aotus mykonax impone su diversidad, su población, a tanto niveles de perturbación bajo como nivel de perturbación alto por los humanos. Ahora, he aquí, como podrán observar, dos imágenes ilustres de dos especies. En la primera imagen tenemos al ejemplar adulto de Ateles belzebuth observado en la meseta, fuera del ACP Los Chilchos. Y como bien he mencionado, la Ateles belzebuth presenta un nivel de perturbación del 34% bajo, pero el nivel de perturbación alto en esta especie
no se encuentra, es decir, que no tolera las interacciones que los humanos realizan en los bosques, o sea, están muy alejados de ellos. También tenemos a la otra especie, el ejemplar adulto del Lagotrix flavicauda, que he observado en Pomalca, los chilchos. Y como bien he mencionado, esta solo se presenta en un nivel de perturbación alto, es decir, que está en relación, en consistencia, mediante la actividad humana, ¿no? Más que todo esto, todo este resumen, de acuerdo al tema que he mencionado sobre el artículo científico diversidad y abundancia de primates en bosques de baja y alta perturbación humana de los Chilchos, Amazonas, Perú, cumple un rol muy importante esta investigación para aquellos que no realizaron una investigación de diversidad y abundancia en estos lares, más que todo en Chilchos, Amazonas, y puede aportar mucho a la ciencia para constatar sobre la diversidad que presenta esta zona, ya que como tenemos entendido esta zona está caracterizada por presentar 7 mamíferos, pero pero no estaba relacionado con el nivel de abundancia y población. Y esta investigación aporta mucho para que las instituciones, organizaciones, estados puedan conocer la gran diversidad que estos primates se encuentran en estas zonas, tanto la relación que presentan con los humanos y con los que no están tan relacionados, por el cual se alejan más y más del hábitat donde se encuentran. Y bueno, eso sería todo con respecto a mi análisis sobre este artículo. Espero que hayan entendido y sobre todo hayan comprendido lo que quise decir, y agradezco de antemano. Muchas gracias.